19:22 en toda la patria. Estamos de regreso a octubre en FM Freeway. Ya tenemos a nuestro primer entrevistado del día de hoy. Está Nicolás Tereszczuk del otro lado. Él es politólogo de la UBA y es editor del blog de la página artepolitica.com. Buenas tardes, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el llamado. ¿Qué tal? Muy bien. Nicolás, te agradecemos ante todo estar aquí ante estos micrófonos y te va a hacer una pregunta el compañero Jonathan, que está aquí a mi lado. Perfecto. Buenas tardes, Nicolás, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Nicolás, esto como se está viviendo, ¿no? Lo que va a suceder mañana, que posiblemente el quórum se dé en la Cámara de Diputados. ¿Vos cómo podés llegar a ver el futuro sobre las derogaciones de la ley Cerrojo y la ley de pago soberano? Mirá, lo que yo creo es que da la impresión de que el oficialismo está teniendo los mecanismos necesarios como para poder tener el quórum. Sí, digamos, avanzar en la aprobación de la ley. Sí. Esto tiene que ver con, con alguna serie de cosas que creo que hay que tener en cuenta del contexto, digamos. Esta es la primera ley que está mandando, el proyecto de ley que está mandando el Poder Ejecutivo, el presidente Mauricio Macri, al Congreso. Sí. En ese contexto es muy complicado para todo el Congreso, por más que tenga y se escuchan de los diputados de diputados de la oposición críticas, cuestionamientos. Hemos escuchado de diputados que dicen que del Frente Renovador, que dicen que el acuerdo es muy caro, que es muy malo, que no es nada para festejar, que tiene problemas el proyecto, que se van por ahí a tapar un poco la nariz y votarlo, y hay varios conflictos dando vueltas ahí. O sea, varios de los cuestionamientos del proyecto incluso vienen de los sectores o de los partidos que afirman que tienen intenciones de acordar con el oficialismo. Es difícil, digamos, en el primer proyecto que manda un presidente obtenga rechazo. En esto también estoy pensando en lo que pasa en el Senado. Sí. Vos sabés que el Senado de la Nación, en el Senado tiene mayoría del Partido Justicialista del año 83 para acá en forma ininterrumpida. Okay. Y si vos revisás el trayecto, qué ocurrió en esos senados manejados por el peronismo, por el Partido Justicialista, en los 5 años de gobierno de Alfonsín y en los 2 años de gobierno de la Rúa, el presidente no peronista, te vas a dar cuenta que en general han permitido la aprobación de las iniciativas centrales o económicas de eso. De eso, las que son consideradas por esos gobiernos como centrales para su programa de gobierno. Claro, sí. ¿Sí? Las medidas económicas. En este caso las medidas económicas. Lo que llama la atención es que quizá que el gobierno se ponga tanto énfasis en la aprobación de esta medida, digamos, como en otras épocas habíamos visto. Es esto, se cae todo, incluso con palabras que no corresponden, yo creo, ni con la realidad ni con lo que debería plantear un presidente. Digamos, es esto o nada, o es esto un ajuste, no hay ningún plan B, o se viene una hiperinflación si no aprobamos esto, digamos. No parece. Eso parece como muy llamativo, digamos. Claro, ahora si realmente, que yo la verdad creo que lamentablemente se va a aprobar, las consecuencias que esto nos puede traer a corto, mediano, largo plazo, tanto sea un ajuste más feroz todavía del que estamos viviendo, más desocupación de la que se está llevando a cabo, y una hiperinflación que puede llegar a no poder llegar a manejarse. No, ahí te doy, antes por ahí estaba haciendo un análisis de cómo yo creo que el Congreso recibe, los distintos sectores del Congreso reciben esta iniciativa, digamos, porque uno tendría que pensar, ¿cómo puede ser que es posible que se apruebe si la oposición tiene mayoría en la Cámara de Senadores y si tenía la posibilidad de bloquear incluso el quórum en la Cámara de Diputados? Tenemos que tener en cuenta que es un gobierno que recién asume con todo lo que eso conlleva en términos de permitirle plantear su programa, de altos niveles en general de aprobación que tiene un presidente cuando arranca. Es difícil para ciertos sectores oponerse de plano, aparecer bloqueando la iniciativa de un presidente, más aún cuando ese presidente la plantea como
como es central o esencial para su programa. La salvación. Exactamente. Entonces, por ahí no debería llamar tanto la atención que, utilizando determinados mecanismos, algunos de ellos que no sabemos cómo son, por estos diálogos que han tenido algunos diputados del PRO con diputados del peronismo, digamos, cercano al gobierno, bueno, que logre avanzar con eso. Ahora, en cuanto a lo que vos me decís, la opinión mía personal es el riesgo mayor que tienen este tipo de iniciativas es reeditar un ciclo de endeudamiento en la Argentina, ¿sí? Hasta del año 76 hasta el año 2001, lo que conocimos fueron con algunos altibajos, en general con poco ingreso de divisas en la década del 80 por la crisis que tenía toda la región, pero en general ininterrumpidamente unas políticas económicas que ponían al endeudamiento externo en el centro de la economía, ¿sí? Y donde el endeudamiento externo, tanto público como el privado, ¿sí?, de las grandes empresas de la Argentina, formaba parte de lo central de esa economía y con la fuga de divisas al exterior como línea de salida de lo que era la entrada por préstamos externos que se podían estar obteniendo. Si vos haces un poco, mirás los números de ese mediado de la década del 70, los 80, los 90, te vas a dar cuenta que prácticamente por cada dólar que entró por endeudamiento externo, eso es un dólar que se fugó. Después de la crisis de 2009 lo que tenés es no acceso a los mercados de capitales por parte de la Argentina y ese proceso de desendeudamiento que inicia el gobierno de Kirchner. Lo que no hay en el medio es esto que supuestamente quiere plantear o quiere proponer, o en la retórica propone el gobierno, de que esto sería el ingreso a inversiones genuinas, a planes de infraestructura, etcétera. Pero que no viene ocurriendo y no llegaron. Eso que se plantea nunca ocurrió, digamos. Siempre que se ingresó en el ciclo de endeudamiento externo, y esto hay que recalcarlo, no es solo el endeudamiento del Estado. Las grandes empresas entran atrás digamos, atrás o a veces adelante, impulsando el endeudamiento externo, y no fueron pocas las veces en las que terminaron pidiendo, cuando las papas queman, o directamente subsidios o la estatización de esas deudas cuando no las pueden pagar a todos los argentinos. Digamos, pasó a principios de los 80, pasó con el 2001 también, pidiendo la especificación y ese tipo de medidas para beneficiarlas porque tenían estas deudas multimillonarias. Entonces, quiero decir, está ese riesgo realmente muy muy grande y sumado a eso el acuerdo en sí, ¿sí? Este problema que se está viendo, donde, te insisto, no es el bloque del Frente para la Victoria, sino que uno escucha las dudas que hasta esta mañana planteaban bloques que tienen intención de acordar con el gobierno, como ese bloque justicialista, ¿sí?, peronistas que están cercanos al gobierno, o lo que uno escucha del Frente Renovador, Marco Labaña, Roberto Labaña, que plantean que este acuerdo, incluso hasta Martín Redrado, que dice que el acuerdo es carísimo, te insisto, no tenés ni siquiera que escuchar a los sectores más digamos, más duro del Frente para la Victoria, para notar que acá hay algunos papeles que no están claros, digo, insisto, esta mañana el gobierno tuvo que plantear reuniones para aclararle a sus aliados cuestiones que estaban pasando en Nueva York y que no están para nada claras, con lo cual, bueno, también queda esa duda, ¿no? Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches, Mauro te habla, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mauro? Bien, la pregunta es la siguiente, ¿puede haber una conflictividad en ascenso si se acentúa el ajuste? Y hay una sociedad sigue tan politizada y tan marcada por un lado y por el otro. Sí, mira, lo que hay, yo creo que los niveles de conflictividad no van necesariamente linealmente con lo que es un ajuste, ¿sí? Ah, bien. O uno puede ver que tardan, ¿sí? En la década del 90 hubo conflictos importantes, pero más o menos aislados en la primera parte de los 90, porque el gobierno había logrado en el año 91 una, entre comillas, victoria grande, que era el tema de la estabilidad. Entonces, en ese periodo de la estabilidad, si querés, del 91 al 95 no hubo. Sí, uno puede ver que en algunos casos, digamos, bueno, surgieron los piqueteros en el sur, pero en el momento, Cutralcó, por ejemplo, pero parecía un poco aislado en ese momento, ¿sí? No era una conflictividad generalizada, ¿sí? Tampoco lo fue cuando se disparó la desocupación, ¿sí? En el año 95 prácticamente se triplicó la tasa de desocupación abierta y no en ese momento en sí, vos fíjate, se triplica la desocupación
yo no diría que hubo un recrudecimiento enorme de la conflictividad. Sí, cuando a fines de los 90 sí la recesión se prolongó. ¿Sí? Bien. Se prolongó en el tiempo, no había respuestas, el sistema político no encontraba respuestas, volvía a generar planes de ajuste sobre planes de ajuste. Me parece que eso no es lineal, tiene que ver también con cómo los actores políticos se mueven, qué actores políticos o sindicales pueden catalizar, o sociales, ese descontento que pueda haber en ciertos sectores, cuáles pueden ser esos sectores, cómo esos sectores conectan con el resto de la sociedad o sectores más amplios de la sociedad. Creo que no es lineal, entonces si se hace un plan de ajuste, entonces aumenta la conflictividad. Inclusive, si sube la desocupación, hay momentos en el que hay en la propia sociedad menos conflictividad, ¿sí? O sea, si hay menores niveles de sindicalización, los sindicatos entran en una dinámica de esta idea de preservar el empleo, ¿no? Y del lobismo, ¿no? También. Exactamente, digamos, puede haber distinto mecanismos por lo cual esa conflictividad se puede ver tapada. O no, te insisto, eso va a depender de cómo la sociedad y los dirigentes que más la representen pueden estar interactuando, pero no veo yo una cosa así lineal, ¿sí? Más ajuste, más conflictividad de manera inmediata o como si fuera 2 más 2 es 4. Perfecto, porque a veces vos podés hacer un análisis quizás en caliente y deducís de un modo incorrecto que más ajuste es Mira, te pongo otro más ejemplo. conflicto. Te pongo otro ejemplo, para irnos un poco más atrás en el tiempo. Cuando vos revisas los datos para eso suena un poco lejano, pero también hay cosas que son cercanas, digamos, el plan económico de Krieger-Bacena del 66 al 69, ¿sí? que termina explotando en el Cordobazo, y fue un ajuste importante, digamos. En ese 66 al 69 los datos y con un nivel importante de represión política, una dictadura, los datos económicos le sonreían, entre comillas, al gobierno, los datos macro, y no había grandes niveles de conflictividad. Las huelgas fueron menores en ese momento que en otros momentos. Después terminó estallando por una especie de válvula de escape, inclusive por donde menos se esperaba, que eran, vos fijate, los obreros que mejores condiciones laborales tenían y que más altos sueldos cobraban en las automotrices de Córdoba. ¿Sí? Eso está estudiado. Con lo cual a veces la conflictividad o se retarda o aparece en los lugares donde vos menos la esperás, pero no es algo inmediato ni lineal, me parece. Bien. Te agradecemos, Nicolás, por este tiempo, por darnos luz en estos temas, que a veces nuestro análisis, te repito, lo hacemos en caliente y, bueno, vemos alertado que, por ejemplo, en los barrios donde nosotros militamos, ya ha comenzado a notarse un deterioro en los niveles de vida y eso a veces nos saca, por decirlo de algún modo. Exactamente, y creo que eso, justamente lo que vos estás marcando, me parece muy importante. Bueno, ¿cómo lo formulaste? Los barrios en los que estamos militando. Bueno, si no hay una interacción entre esa militancia, el propio barrio, qué es lo que ocurre, cómo se organiza, etcétera, ese deterioro podría llegar a quedar ahí, ¿entendés? O por lo menos en una primera instancia. Bueno. El tema es cómo eso se puede trabajar políticamente, el barrio lo puede trabajar, los distintos sectores, con las instituciones, con sectores que sean políticos, sindicales, sociales, etcétera, y que pueden canalizar esa preocupación o ese descontento con metodología para plantearlo, pero creo que va a depender insisto, de la sociedad y de los dirigentes que la quieran representar. Bien, perfecto. Te agradecemos nuevamente, Nicolás, por tu tiempo y por darnos luz en algunos temas que realmente lo necesitan y donde se está jugando el futuro de las generaciones por venir. Bueno, muchas gracias por el llamado y les mando un abrazo grande y mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Ha pasado Nicolás Terechuk, es politólogo de la UBA y dirige y edita el blog, la página artepolítica.com.